saber cuál es el problema que se está presentando con este aparatico. Entonces vamos a seguir trabajando con este defecto o este problema que presenta, como le digo yo, el, el sonido. Pero bien, entonces yo creo que también, se me olvidaba, tal vez hoy en la tarde se les sube el material de esta presentación de PowerPoint para que lo tengan ambas secciones, ¿verdad? Porque Buenas tardes, licenciada. sí, Sí, ya buenas se les tardes. va a enviar el link de Classroom, ya que ahí se les va a estar enviando el material para que ellos lo Bueno, descarguen. sí, sí, pues. Y también tenemos, bueno, eso lo vamos a mandar la otra semana, la conferencia sobre la teoría del delito, me parece que es de Zaffaroni, que también se las enviamos en- Ok. bueno, entonces ahí les vamos a estar subiendo el material que estábamos viendo y que obviamente pues eh, tenemos que seguir trabajando en este caso. Para volver a retomar el tema, pues vuelvo a poner eh, esta misma presentación o parte de la presentación sobre esa primera teoría general del delito que, que se dio por eh, Franz von Liszt y Ernest Belling en aquella época, 1881-1906. La importancia de esto, y ya aunque ya se lo sabía, eh, estamos presentando varias épocas o varios momentos precisamente en el delito, resaltar la importancia. Importancia que tal vez les dijeron a ustedes, pero no se la resaltaron, y yo en este momento sí la estoy resaltando para que miren efectivamente que la teoría general del delito es muy importante y es una herramienta muy útil. Darle herramienta realmente de trabajo para cuando ya somos abogados. O sea, es muy, muy importante conocer este tipo de cosas. No es algo que ya lo vimos en la facultad y ya, ya no hay nada, pues. Por algo es que hablamos de la teoría del delito como un conjunto de conocimientos comprobados a través de la historia, pues, porque ya les digo, hoy vamos a llegar posiblemente a la teoría finalista de 1970 y van a ver que más o menos tienen la misma estructura, solo que hay una redefinición de los conceptos, además de que también algunos contenidos del mismo cambian, ¿verdad? Cambia precisamente eh, con las otras eh, versiones o las otras formas también de visualizar la teoría general del delito. Entonces, bajo eso vamos a continuar, salvo que hubiera alguna pregunta o algo que quisiera aclararse. Si no la hay, pues continuamos. Respaldo, vimos entonces que esta conducta, la tipicidad y la antijuricidad y la culpabilidad, eh, sí, ver que solo hay 190 y efectivamente solo como 150 o 151 alumnos hay, no han venido todos. Después son los que andan reclamando que por qué sacaron esa nota, porque no entendieron, pero bueno, eso es lo normal que suceda, pues. Bueno, entonces les decía yo que efectivamente, como les digo, son los mismos elementos, solo que en esta presentación eh, volvieron a agregar eh, en medio de la antijuricidad y la culpabilidad el elemento imputabilidad, ¿m? Que ahí era donde se manejaba. Eh, y después, como les digo yo, van a ver lo que les había dicho, que se agregó a lo que es la culpabilidad. Pero miren, los elementos del delito así fueron como los que nacieron. Y obviamente aquí también en esa época surgió la causalidad, ¿m? Que la conducta era causalista, ¿verdad? En el cual había un nexo causal entre la causalidad y el resultado. Y por eso es que ahí se habla en la conducta como causal, teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones, así como se llamaba
precisamente la relación de causalidad. Y que nosotros también ya leímos el artículo 10 del Código Penal, en el cual les decía yo que la relación de causalidad actualmente, y a pesar de que se inventó o se creó en esta época, todavía sigue siendo una institución. Claro, se le hizo un agregado o se le han hecho agregados para limitar la equivalencia de condiciones, que era la teoría de la relación de causalidad, que todas las teorías o todas las condiciones eran iguales o equivalentes. Por lo tanto, no existían límites y ahora ya pues se le ha puesto límite a esa relación de causalidad. ¿Mm? Entonces, como les dije ya, y para recordar, toda vez que la causalidad era muy importante, y para recordar precisamente el estribillo de el que es causa de la causa del mal causado es también responsable de su resultado. Así era como se ventilaba. Ya le digo, después van poniéndose límites o agregados a esa relación de causalidad, pero básicamente sigue en nuestros días, sigue siendo similar. Entonces, después venimos a lo que es la tipicidad, ¿verdad? Que es el juicio o obviamente lo que se denomina el encuadre conducta al tipo penal. Aquí es donde esa conducta que nosotros originalmente tenemos como primer elemento o como elemento, eh, el sujeto de esta oración, la conducta humana como esto muy importante, pues le vamos a requerir que sea típica, que haya tipicidad, o sea, una adecuación o encuadramiento de la conducta, como quien dice, haya un match, si queremos ponerle en palabras, las palabras que están de moda, ¿va? Un match entre la conducta y el tipo penal o la conducta. Eso es lo que se requiere precisamente. Y obviamente con elementos objetivos, ¿verdad? Aquellos que se perciben, los elementos objetivos, aquellos que se perciben a través de los sentidos y se comprueban científico-naturalmente. O sea, la conducta es perceptible y la tipicidad es perceptible a través de los, eh, a través precisamente de estos elementos. ¿Mm? Perceptible estos elementos a través de los sentidos. O sea, lo podemos ver y oír. Entonces, nosotros podemos ver la manifestación de la voluntad por la actitud o por la persona. Entonces, eso era lo único. Elementos puramente objetivos. Como le digo, ya después le incorporamos elementos subjetivos en una próxima época o un próximo desarrollo de esta teoría. Eh, Después seguimos con la antijuridicidad, que aquí nuevamente repetimos que no cambia, va a ser la misma y así lo van a ver ustedes en las distintas teorías que vamos explicando o renovación de los conceptos, sigue siendo igual. La antijuridicidad no cambia y siempre se de la antijuridicidad, ¿verdad? Conducta contraria a derecho o a la norma, ¿m? Y que efectivamente no cambia. Y para determinarla, se determina la antijuridicidad cuando hay ausencias de causa de su justificación. ¿M? Al no haber legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, obediencia jerárquica, consentimiento del sujeto pasivo, entonces hay definitivamente antijuridicidad. Claro, ese consentimiento del sujeto pasivo que en algún momento lo explicamos, eh, desaparece eventualmente y en, en Alemania todavía se toma en cuenta precisamente ese consentimiento, el consentimiento de la víctima o sujeto pasivo, y si hay consentimiento, hay aceptación, pues obviamente no hay antijuridicidad. Él fue el que lo buscó, él fue el que lo pidió y él fue el que definitivamente logró esto. ¿Ah? Antes de que se generaran las condiciones precisamente de la eutanasia, precisamente eso es lo que se alegaba. Si alguien más
mataba precisamente a una persona y la enfermedad era irreversible o el daño que buscaban la eutanasia, precisamente lo basaban en el consentimiento del sujeto pasivo, que él había pedido su muerte, él quería morir. Claro, actualmente hay un procedimiento legal establecido en legislaciones para que sea el juez que determine si efectivamente el hecho de que se le aplique o se aplique la eutanasia, o sea, el matar a un lo hacen médicamente, cuando están conectados a aparatos necesarios para su supervivencia, simplemente lo desconectan y al desconectar se produce la muerte. Y también está legislado que a veces esa eutanasia o familiares, eh, familiares cuando la persona no está en condiciones precisamente de poder pedirla. Pero eso ya se legisló posteriormente en el tema de la eutanasia, pero en principio cuando no había ese procedimiento, pues había un consentimiento y se podía aprobar el consentimiento de la persona, ahí lo teníamos ya ubicado. Eh, entonces ahí tenemos esto. Y después viene la culpabilidad, que ya les había contado yo, que era únicamente, y nosotros me enseñaron a definirlo como que era el elemento subjetivo del delito, porque ahí estudiábamos o analizábamos si el delito era doloso o culposo. Aquí se determinaba precisamente esto. Entonces, ese elemento subjetivo, eh, como decir, cuando nos decían que la culpabilidad, inmediatamente contestábamos, elemento subjetivo del delito y que consiste en un vínculo, que saber cuál era ese vínculo, porque no se miraba entre la mente de la persona y lo que su cuerpo o la persona realiza. Bueno, eso es lo que hablábamos de la culpabilidad, ¿m? Ese vínculo psicológico. Entonces ahí estudiamos si la persona había actuado con el propósito o la intención de cometer ese delito o si simplemente había sido un delito culposo. Ahí era donde analizábamos precisamente estas características. En el sentido de que ustedes saben y por lo que han leído en el Código Penal, que la forma eh, dolosa sí tiene un mayor castigo, una mayor pena que el delito culposo, ¿verdad? Porque prácticamente, y vamos a analizar eso, había sido un delito imprudente, que no hubo finalidad o búsqueda de ese resultado, pero este se provocó por factores distintos o dados en el artículo 12 del Código Penal, que es lo culposo. Y lo culposo en nuestro código se refiere a lo que es el dolo. No se refiere a lo que es el dolo, sino que el culposo se refiere a aquellos que se cometen por imprudencia, negligencia o, ¿cuál es el otro que se manifestaba el artículo 12? O la impericia. Entonces, el elemento que se buscaba en la culpa era precisamente la imprudencia para buscar si habían estos elementos para poder calificar de dolo. Claro, eh, indicados, claramente indicados cuántos son dolosos, porque están claramente identificados. En una primera época no había esa separación. Nosotros podíamos buscar un delito y tratar de buscar o atinar si este se había sido imprudente, negligente. Todos los delitos podían cometerse culposamente de acuerdo a este. Lo teníamos que buscar ese acto imprudente o ese acto negligente o la impericia. Pero ahora todos estos delitos culposos, por lo tanto, solo los que la ley dice que son culposos, son culposos. Si no, definitivamente eh, no sucede de esta manera,
¿verdad? No hay esa forma de buscarlo si la ley no lo expresa. Eh, 12, en el último párrafo, ahí indica, los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Y antes, pues, como digo, que existiera esa forma de verlo, la culpa la buscábamos en todo delito. ¿Mm? Cualquier delito estábamos buscando si había una forma culposa o solo había sido doloso. Claro, los que hubieron oportunamente y ya se hizo ese cambio. Ahí en la teoría neoclásica ya empezó a surgir. Bueno, esto es lo que teníamos, eh, lo que delito, y ahí empieza a surgir el tema de que, que se vuelve un conocimiento ya comprobado y que a lo largo de la historia ha soportado. Entonces, si nos vamos a la siguiente, vamos a señalar los actos o los aspectos que se discutían de este sistema o las críticas fuertes que se le hacían a este sistema. Eh, Next, please. Entonces, las críticas fuertes que resultaba esto era que donde terminaba o sea, terminaba, que era que yo les decía, era interminable. La equivalencia de condiciones no tenía límites. Simplemente era la causa de la causa del mal causado, es responsable del resultado, pero ¿hasta cuándo íbamos a estar buscando causas? Íbamos para atrás en forma infinita, no había ningún límite, hasta que después se hizo con las siguientes desarrollos o las siguientes manejo que se hizo de la teoría o la reconceptualización de esos elementos. Entonces, ¿dónde termina la causalidad? ¿Dónde inicia? Decía en ese momento, que todavía no habían determinado. Después, como yo les expliqué, ¿dónde termina la causalidad? ¿Mm? ¿Dónde termina o dónde inicia? La causalidad inicia a partir del resultado. ¿Y termina? ¿En dónde? Pues eso es lo que no tenía límites la escuela clásica. Y límites también se lo da precisamente eh, las nuevas teorías que se desarrollarán, como ustedes van a verlo. Ausencia de causalidad en la omisión. Entonces la relación de causalidad no existía cuando había una omisión. ¿Mm? Pero obviamente en la omisión, ya dijimos, pura, no hay resultado. Esa es la otra situación que se dio. Y la imposibilidad para determinar la causalidad en la tentativa. Porque si partimos del resultado, en la tentativa no hay resultado. Entonces, si no hay resultado, entonces, ¿cómo iba? Lo que pasaba también en la omisión, como no había resultado, ¿en dónde, cuándo iniciar la relación de causalidad y cómo determinarla? Si no había resultado, que era de donde partía precisamente el análisis de la relación de causalidad. Son críticas que se hicieron, ¿no? Concepto psicológico de la culpabilidad. La crítica de por qué es el elemento subjetivo, ¿verdad? Ausencia del nexo psicológico en la culpa inconsciente. Como yo les dije, es el vínculo que se establece entre la mente y la acción, ¿verdad? Y si la culpa es inconsciente, no se había querido, finalmente no existía ese nexo, desaparecía. ¿Y cómo excluir la sanción en supuestos estados de necesidad exculpante? O sea, el estado de necesidad también de alguna manera ataca precisamente, son causas de inculpabilidad y esta era la forma en que se tenían que atacar. Esas eran las críticas que se les hacían. Entonces, a partir de estas críticas, pues surgen algunas que le dan respuesta. Let's see the next, please. Entonces aquí es donde surge el sistema neoclásico. Aquí se pone como principal trabajador de esto es eh, otros, ¿verdad? Otros autores que contribuyeron, pero el que más fuertemente trabajó este tema fue precisamente este profesor eh, alemán, eh, alemán precisamente, que se dio. Entonces, bajo esas características,
estas nuevas teorías de 1920 a 1940, ¿verdad? Ahí fue donde empezó a surgir las nuevas formas, ¿verdad? Eh, de lo que era la teoría eh, del delito. Entonces, eh, aquí tenemos que la conducta eh, ya buscó más adecuada. Entonces, aquí ya teníamos una parte final, ¿verdad? De la teoría de la causalidad, eh, de la teoría de la relación de causalidad, porque ya decíamos, ¿verdad? Buscábamos la causalidad adecuada. Fuera de aquella que no fuera la más adecuada, ¿m? La más adecuada para poder realizar o provocar ese resultado, ya no había. ¿M? Si no era adecuada, se excluía. Ahí no había relación de causalidad y ahí terminaba. ¿M? En cuanto a, obviamente, el tipo objetivo, eh, se establecían aquí los elementos objetivos del delito, que vamos a ver en el método analítico, vamos a ver que hay elementos objetivos, pero ahí llegaba. Pero ya en de subjetivos específicos que de alguna manera que se tenían que analizar precisamente como elemento objetivo porque ya estaban incorporados en una conducta o un tipo penal que hablan que la persona que actúe con la intención de tal cosa, entonces prácticamente el elemento subjetivo en esos casos específicos ya teníamos que analizar el elemento subjetivo para ver si la intención de esta persona había sido dirigida precisamente a ese hecho o a ese resultado. ¿Mm? Eso es el momento cuando empieza los elementos objetivos en el tipo penal. Quien actúa con la intención de tal y tal cosa. La palabra cesa es una palabra que vemos, o ahí mismo dice, quien actúe con la intención de lucrar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que hay un elemento subjetivo incorporado a los tipos penales. Fuera de eso, seguíamos igual. ¿Verdad? La culpabilidad era el elemento subjetivo. Bien, aquí en la antijuricidad no dice absolutamente nada, porque ya les dije, la antijuricidad no la tocan para nada. Y presume con los demás elementos del delito y dice, lo que pasa es que yo soy perfecta, yo soy el elemento perfecto del delito porque a mí no me tienen que estar criticando ni cambiando, yo sigo haciendo lo mismo y yo no cambio. Y sigue actuando como lo vamos a ver en la explicación que se hace en la otra presentación. Y la culpabilidad, que era psicológico, que era el elemento subjetivo, ahí empieza, obviamente, porque yo les había dicho, ¿verdad? Había precisamente un elemento que no se colocó en la anterior, que era la imputabilidad. Entonces, aquí en la imputabilidad que se establece, en la culpabilidad ya se agrega. Entonces, desaparece la imputabilidad como elemento, ¿no? Separado y ya la imputabilidad o esa capacidad se incorpora a la culpabilidad. Y es donde lo vamos a analizar y también vamos a ver en qué momento, porque de acuerdo a la definición que les dieron, en la culpabilidad hay una parte donde se analiza precisamente este elemento. Entonces ahí tenemos, y obviamente tenemos que hablar del dolo, conocimiento, más intención, más conciencia de la antijuricidad y la culpa en sus diferentes clases, con representación o consciente, sin representación. Y la exigibilidad, conducta, ausencia excluyente de culpabilidad, ¿verdad? Miedo grave o temor infundado, esa exigibilidad de conducta no podía producirse en ese momento en la culpabilidad
porque si hay menos grave, presenta hay inculpabilidad que la persona actuó creyendo que estaba realizando algo lícito, o sea, ella tenía la persona creencia racional que lo que yo estaba haciendo era adecuado, ¿m? ¿Ah? Entonces definitivamente eh, ahí está. ¿Ah? Hay un caso ahí en la inculpabilidad con la en la legítima defensa, ¿verdad? En la legítima defensa que habla como inculpabilidad, la legítima defensa putativa, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Error de necesidad exculpante. Entonces, eso era en términos generales, pero ya desarrollados y en el cuadro para mejor entendimiento. Let's see the next one, please. Bien, entonces, aquí tenemos, obviamente que ya se incorpora, como ya lo mencionamos así rápidamente, que aquí en la conducta más adecuada. Eso es lo que buscamos. Siempre va a haber un nexo causal entre la causalidad y el resultado. Y ya hablábamos que ahí, como dice en la parte de abajo, la causa de la causa del mal causado, siempre y cuando sea la más adecuada o idónea para cometerlo. Adecuada o idónea, no. Entonces puede ser la causa más adecuada o, la causa idónea para poder provocarlo. Entonces, así es como se reformula con un pequeño cambio, que aparentemente no es mucho, pero ya ahí nos va dando otras ideas en cuanto a la conducta humana. En la tipicidad, aquí como ya dijimos, tipos objetivos, elementos objetivos, que se perciben a través de los sentidos. Hay elementos materiales objetivos del delito y así es como los vamos a analizar y los vamos a extraer del tipo penal oportunamente. Pero también dentro habían y debemos analizar, porque el tipo penal también tiene elementos normativos, condiciones para generarlo, de carácter cultural o de carácter jurídico. Entonces la tipicidad ahí empiezan a haber elementos normativos y que posteriormente, cuando hablamos del método analítico, ahí vamos a ver los elementos normativos, ¿verdad? O condiciones necesarias para poder cometerlo. Ciertas condiciones y a veces esas condiciones son de carácter legal o legislativa, no que sean naturales. El Congreso o el legislador le pone ciertas condiciones de su propia característica. El hecho de que sea la persona, una persona que sea guatemalteca, que sea guatemalteco natural. Por ejemplo, hay delitos en que exige, cuando vamos a ver penal, los delitos, vamos a ver que exige cierta condición para que el delito pueda ser aplicado. Esa es una condición, que sea guatemalteco natural, ¿no? Porque el naturalizado no cabe en este delito, a pesar de que también es guatemalteco, un ciudadano guatemalteco, pero natural, que haya nacido en Guatemala de hijos guatemaltecos. Pero el naturalizado o el que haya adoptado la nacionalidad guatemalteca, en ese caso no aplica. Y eso es lo que precisamente eh, tenemos que ver, ¿verdad? En estos casos. Entonces, son condiciones, son normativos. Esos elementos los tenemos que extraer y ahí se da. Tipo subjetivo, elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo. Lo que habíamos dicho, que actúe con la intención de tal cosa, dicen algunos. O como en el delito de genocidio, a quien actúe con el propósito de hacer tal cosa. Ahí en el tipo penal automáticamente están ingresando elementos subjetivos que deben analizarse en la tipicidad, aún siendo elementos subjetivos, pero son parte del tipo penal. ¿Mm? Bueno, antijuricidad, ya dijimos, nada que ver, nada que decir, sino que sigue siendo lo mismo. Por eso no vamos a entrar dentro de este tipo de explicaciones, porque seguimos haciendo lo mismo, tratando de excluir las causas
de justificación y si hay, hay agentes, automáticamente está comprobada así como lo determinamos. Y así sigue siendo el modelo y seguirá siendo años hasta esta fecha también, ¿verdad? Nada que decir. Entonces, como ya les decía, en caso la inculpabilidad cambia porque de alguna manera eh, ya se incorpora eh, dentro de la culpabilidad, se incorpora lo que es la imputabilidad. Aquí es donde vamos a analizar y aquí empieza a generarse, ¿m? Porque ya en el otro se exige más, que aquí empezamos a dar de alguna manera lo que es el juicio de reproche, ¿verdad? Porque recuérdense que el juicio de reproche tiene dos elementos, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cómo definimos actualmente la culpabilidad? Ya les di una visión de la forma de... ¿Cómo les dijeron o cuáles les dieron de... ¿Podría repetir la pregunta, Nicolás? O sea, la culpabilidad, ¿cómo se la definieron en este momento? O sea, ¿cómo está definida o cómo les dijeron a ustedes o qué les dijeron a ustedes que era la culpabilidad? Que era un juicio de reproche, era como esa exigencia de poder haber realizado otra cosa y no haberlo hecho. Atención, ¿verdad? Exigibilidad de otra conducta. Sí, o sea, el libro dice la evitabilidad, le dice, que sea evitable. O sea, lo mismo que decir, pudiéndose haber comportado de manera distinta. El juicio ya no es el elemento subjetivo de la teoría del delito, de los elementos del delito, ya no es. Ya eso ya murió, ya no es subjetivo, sino que realmente se convierta en un juicio de reproche. ¿M? Y alguna, eh, este juicio de reproche solo lo hace el Estado. ¿M? Y eso, como les dije ya, es importante como elemento, porque de alguna manera todos los elementos de la del delito se discuten dentro del proceso penal y en la culpabilidad se discute o se alega o es lo que se prueba en la etapa del juicio o debate. Ahí es donde se discute la culpabilidad como sinónimo de responsabilidad, porque ese es el sinónimo. La culpabilidad es sinónimo de responsabilidad. Si la persona es culpable, comisión del delito y le es aplicable toda la responsabilidad que la ley señala. Entonces, ahí tenemos precisamente eso. Y ahí tenemos esos dos elementos. Pero por lo pronto, ustedes saben o pueden decirme qué es un reproche. O si recuerdan también que alguna vez fueron reprochados por algo. Porque a veces uno habla de la palabra reproche y resulta que no tiene imagen mental y no se recuerda qué podría ser. Pero lo repite porque así lo dice la culpabilidad y ahí cuando lo digo me ponen los 10 puntos, por decirlo así. Licenciado, sería como ¿Sí? llamarle la atención a alguien por alguna mala conducta. Pues no llamarle la atención, sino reclamarle, un reclamo que se le hace a la persona por haber hecho lo que hizo. ¿Ah? Eso es más, un reclamo. Y como les decía, aparte de los otros, cosas que yo les había dicho que estaban en la Biblia y que de alguna manera eran importantes y que la legalidad del derecho penal no nace del derecho penal, sino de la Biblia. Eh, eh, por ejemplo, en la Biblia hay una frase que está en Romanos
5, 13, porque hasta la ley no, si no está en la ley, no es pecado, dice. Y en el también Romanos 4, 15, porque la ley tampoco hay transgresión. Si no hay delito, si no está en la ley, no es pecado. Y si no está en la ley, el delito no es delito, no existe el delito. Entonces ahí es donde miren ustedes que también ahí tenemos esas raíces que no se pueden evitar, que la misma Biblia establece de que si el pecado no está en la ley, eso no es pecado. Puede provocar ira, puede provocar daño y toda la acción, pero no está en ley, no está tipificado. No hay delito. ¿Mm? Y también eh, ¿Mm? Eh, bueno, también aquella otra frase que le decía, que cuando decíamos el delito, que la ley era que creaba el delito está en la ley, es la ley la crea, el delito la crea la ley, era lo que decíamos, ¿no? O se les enseñó en algún momento en Derecho Penal 1. Pues miren ustedes, también en Romanos 6, 7, señalaba eso. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es la ley la que crea el delito, como también dijeron en su momento que el pecado está en la ley. Pero no es que lo crea, sino simplemente está señalando que esa es una transgresión. Pero eso fue la forma en que nosotros nos enseñaron. No nos enseñaron, sino decían o desarrollaban en ese momento la teoría clásica. Y el juicio de reproche también está en Romanos 7, 19. ¿Por qué no hacer el mal que no quiero? Hago. Ahí se está reprochando precisamente el mismo. ¿Por qué no hago el bien? ¿Por qué no me porto bien? Quiero más que el bien, yo quiero hacer bien, pero ¿por qué no lo hago? Pero lo malo que no quiero, eso lo hago. ¿Por qué me porto mal? Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ahí es la primera indicio del juicio de reproche. Cosas malas. Si yo me puedo portar bien, o sea, un análisis de conciencia que uno hace, a la ranchucha, ¿por qué saqué mal, va? ¿Por qué hice ese? ¿Por qué le contesté mal a este? A la que pura lata, y uno empieza a, a reclamarse. Y el juicio, y ahí lo mencionaron, pues, el juicio reclama a una persona que tenga esa capacidad para reclamarle por qué se porta de esa manera. ¿Mm? Por ejemplo, en alguna vez oyeron, porque también sus maestros lo hicieron, pero su papá o su mamá, o los dos, le dijeron, ¿por qué perdiste la clase? ¿Por qué no estudias? Se te ha dado todo. Estás en un buen colegio, se te dan los materiales, lo que necesitas se te ha dado, tenés todo a tu disponibilidad. Y tampoco, ¿verdad? Tenés grandes cosas que hacer como para que no poder estudiar. ¿Por qué no estudias? Y mira la clase. ¿Por qué sacaste 60 en la clase? ¿Ah? Ese es el juicio de reproche. ¿Por qué? Si se te da todo, tenés esas opciones, no sos tonto, sos inteligente, ¿m? Y se te da todo lo necesario y tenés el tiempo necesario, ¿por qué no estudias? ¿Por qué perdiste la clase? ¿No? O la maestra, ustedes ya están grandes y miren lo que andan haciendo. Ustedes ya saben que a esta hora tienen que estar aquí estudiando, pónganse a hacer. Ese es un juicio de reproche, ¿verdad? ¿Lo han vivido en carne propia alguna vez? Colegios y sacaron muy buenas calificaciones, que sus papás nunca le reprocharon o le discutieron que por qué no hizo la tarea o por qué perdió la clase. Hay otros también, pero eso es lo que más me recuerdo yo. ¿Se recuerdan de eso? Ya lo ubican materialmente, Sí, licenciado. Sí. ¿verdad? Y no, y como le digo, yo creo que no ha habido ninguno que en su momento, cuando estábamos
En la primaria o en la secundaria no tuvimos esos reproches, ese reclamo que nos hacía precisamente. ¿Ah? Entonces, en este caso, ese es juicio de reproche que a ustedes les dijeron, y si completamos la definición, hablamos de que es el juicio de reproche que le hace el Estado, porque es la única legitimada para hacerlo, a una persona, los alcances y efectos de su conducta. Ahí estamos hablando de la imputabilidad, de la capacidad de su conducta, realiza el acto, ¿verdad? Y conociendo los antijuricidad de lo que está realizando. Entonces, ahí está la primera parte del juicio reproche que se, eh, que se hace en una primera parte. Y este es el elemento, ¿verdad? Cognoscitivo. ¿Mm? El juicio de reproche que hace el Estado a una persona que, teniendo la capacidad para comprender los alcances y efectos de su conducta y la antijuricidad del acto, lo realiza. El elemento cognoscitivo. Pudiendo, decimos la otra parte, haberse comportado de forma distinta. Entonces, como les digo yo, el elemento cognoscitivo y el elemento cognoscitivo y el conocimiento, uy, se me escapó en este momento. Entonces, ahí tenemos precisamente el juicio de reproche. ¿Mm? El elemento cognoscitivo y obviamente la evitabilidad de esto, porque estaba en condiciones de portarse. Ahora, si lo hizo por legítima defensa o lo hizo por una causa de inculpabilidad, ahí no podía evitarlo. ¿Mm? Ahí no lo podía evitar, pudiéndose haber comportado de manera distinta. ¿Mm? Pero si hay una inculpabilidad, ahí no podía, era imposible que usted pudiera haberlo evitado. ¿Mm? Entonces, eh, ahí es precisamente ese juicio de reproche. Pero como le digo, solo lo puede ser alguien que está legitimado. En casa, pues son los papás, pero a nivel de delito, solo es el Estado, porque el delito solo puede ser perseguido por el Estado y solo puede ser sancionado por el Estado, ninguno más puede. Por eso es que yo les decía que el derecho ya no lo tenemos los ciudadanos, el derecho de acción solo es del Estado. Los ciudadanos no podemos ejercer directamente la acción en los delitos. ¿Ah? Que como les digo, la acción eh, se le ha delegado al Ministerio Público quien la ejerce, pero es el Estado el que puede hacerlo. Solo el Estado puede perseguir un delito o sancionarnos por un delito. Bueno, también hay otra excepción, que son los delitos de naturaleza privada. Es la persona víctima o afectado en los delitos de naturaleza privada que puede ejercer la acción. Ahí no tiene participación para nada el Ministerio Público. O cuando existe la conversión, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver en procesal penal, pero en este momento solo es información, ¿verdad? Entonces, de ahí solo es el Estado. Es más, les decía la otra sección y a ustedes también, que la culpabilidad en la sentencia está claramente establecida. Si ustedes tienen oportunidad o tienen un familiar abogado o pariente y tienen una sentencia, eh, una sentencia de un juez de sentencia, obviamente, y ahí ven que transcriben también el juicio de reproche dentro de la sentencia. Ahí está transcrita el reproche. Así exactamente como lo estamos diciendo. ¿Mm? ¿Mm? Exactamente. El juicio de reproche que se le hace a una persona que, entendiendo la capacidad para comprender los alcances y efectos de su conducta y la antijuricidad de acto, realiza el hecho pudiendo haberlo evitado. ¿Mm? Sabe que es delito, sabe que está mal hacerlo. Tengo la capacidad porque no tengo un trastorno mental, no soy enfermo mental, no soy menor de edad.
y sé que eso no se debe de hacer, que eso es delito, ¿por qué lo realizo? Pudo haberme portado bien. Ese es el juicio de reproche. Entonces, aquí tenemos que, eh, tenemos precisamente lo que ahí dice, la imputabilidad que se analiza aquí, ¿verdad? Conocimiento, la intención y felicidad, que es lo que estamos haciendo, la imputabilidad y la exigibilidad de otra conducta, ¿m? Versus ausencia excluyente de la culpabilidad. Porque si hubo miedo, error de preguntar bien, estado de necesidad, realmente no se puede actuar de otra manera. De una de estas causas. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, tenemos era el elemento volitivo. Ahorita me acabo de recordar. El cognoscitivo, la capacidad de comprender alcances y efectos de la norma. Y el elemento volitivo es la voluntad. ¿Mm? El poder haber actuado y poder haber actuado de manera distinta. Eso es lo que tenemos nosotros en ese caso. Entonces, de alguna manera, let's see the next one, please. Ahí van a salir un par de flechitas por ahí. Oh, no, no. Back, please. There's no other one. Well, probably it's in the other one. Bueno, let's go back first. Bueno, entonces esto es lo que teníamos en ese sentido. Entonces, ahora sí las siguientes. Sí, sí, era la siguiente. Next, please. Entonces, aquí habían críticas también al sistema neoclásico. Respecto a las conductas de omisión, ¿verdad? Que no se había establecido precisamente el resultado ni la relación de causalidad, la tipicidad de la tentativa, ubicación del dolo y la culpa, ¿verdad? No se sabía dónde ubicarlo, ¿verdad? Si en la culpabilidad o cómo se hacía para establecerlo. Estas eran las críticas que se hacían. Entonces viene y surge otra teoría. Next, please. Entonces aquí venimos que ya con Belzel, que aquí fue de 1940 a 1970, que fue cuando él lanza esa teoría finalista, ¿m? Que busca la finalidad, que una persona actúa con la finalidad. Pues Belzel en 70. Pues miren, esta teoría surge en el 70, yo llegué ahí como en el 2002, más o menos 2002 a España, y aquí en Guatemala solo se oían rumores de la finalista y causalista, pero no se sabía qué era ni qué contenía. Y cuando me voy allá, pues ya allá el tema ya incluso estaba pasando, ya no era tanto problemático el causalismo versus el finalismo. Y obviamente yo con teorías todavía o definiciones casi todavía de una época clásica, miren ustedes el problema que como el problema. ¿Qué? ¿Sí? Es que Andrés estaba de los problemas que yo tuve para poder entenderlo, porque tuve el mismo problema que prácticamente cuando empecé a recibir cursos de derecho penal, que uno no le atina a nada, que le cuesta comprender lo que le están diciendo, y peor que le hablan de teoría del delito y que uno se pega unas enredadas por ahí, que lo único que hace es repetir lo que le dice el profesor, pero entender qué está haciendo, nada. Bueno, entonces ahí también lo viví. Muy cierto, licenciado. Sí, así no, yo también lo sufrí, por eso es que no me gustaba lo penal. ¿Mm? Hasta después, ya cuando me fui a esas especialidades y empecé a estudiar un poco más, leí un poco más, entonces logré entender lo que me estaban enseñando, ¿va? Porque todavía me estaban creando en aquella época, ¿va? Y toda la cuestión. Bueno, entonces, y el autor, por cierto, que me ayudó, que yo les decía que hubo un autor
un libro que encontré ahí en donde él explicaba las dos teorías, causalista, finalista, pero una forma bastante simple, casi de la manita lo llevaba uno, era Carlos Creus, así se llamaba el autor, Carlos Creus, Creus. Él fue el que dice, no, miren, esta tal cosa, sí, la dificultad que tiene, la teoría del delito. O sea, como quien dice, yo entiendo estas, pero miren, la teoría causalista, tal, tal, y ahora dije, pues a joder a los alumnos ahí en la facultad, ahora qué hace más. Eso no es cierto, aunque algunos creo que sí lo dicen. Pero bueno, entonces, en esa situación, él se ya crea otras cosas. La tipicidad, por los objetivos, pero también hay elementos normativos. Y cuando miremos precisamente el análisis, así lo vamos a determinar, que hay elementos objetivos o materiales del tipo. Y no, y así incorporar que también dentro de los elementos normativos hay aspectos culturales y jurídicos. Ya empieza a surgir la idea y que posteriormente y actualmente se estudian esos elementos culturales también en la conducta. Si la persona actuó con una finalidad distinta a lo que determinaba el código, los que él estaba manejando. En el tema de lo que habíamos en que las comunidades indígenas, sus costumbres, sus tradiciones deben de ser respetadas y por lo tanto no podemos, tenemos que valorar esta conducta conforme a estos elementos para ver si es susceptible o no a ser sancionados y que en todo caso no contradice la norma constitucional en cuanto al derecho igual. Y que todos deben ser tratados igual, o lo que señala también la ley judicial, que eh, nadie puede evadir o evadir la ley, ¿verdad? O eludir la ley que regula la ley de organismo. Entonces, por lo tanto, todos tienen que ser iguales ante la ley. Bueno, claro, como les digo yo, cuando el principio que yo les dije, igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Ahí estamos hablando de un verdadero derecho a la igualdad. ¿Sí? ¿Ah? O desiguales, no estamos hablando precisamente de un derecho a la igualdad. Entonces, ahí es donde precisamente vamos a empezar a ver esto. Y fíjense que ya empieza a hablarse del tipo subjetivo o elementos subjetivos en la tipicidad. El dolo, conocimiento de las circunstancias del hecho e intención de realizar la conducta. Ahí empiezan a darle eh, validez a las formas directo, indirecto y dolo, conocimiento de las circunstancias del hecho. Culpa, elementos subjetivos específicos requeridos por algunos tipos penales. Es decir, ya en la tipicidad, ya con esta teoría, empezamos a analizar los elementos subjetivos. La culpabilidad se le va excluyendo. Antijuricidad, nada que ver. A mí no, conmigo no se metan, dice. Yo soy perfecto. La culpabilidad normativa, igual, porque le digo, reprochabilidad se empezó a surgir. Imputabilidad, mayoría de edad, facultades mentales. ¿Mm? Entonces ahí tenemos el elemento cognitivo, ¿ah? La conciencia de la antijuricidad, ¿Mm? Exigibilidad de otra conducta, el elemento volitivo. Entonces en la primera parte, los dos primeros de la culpabilidad, es lo que dijimos cuando hicimos el juicio de reproche. Quien conociendo los alcances y efectos de su conducta, entender y comprender lo que estaba haciendo, y sabiendo, conciencia de la antijuricidad, sabiendo la antijuricidad de ese acto, sabiendo ese acto, realiza el delito, que es el elemento volitivo, pudiendo haber actuado de una manera distinta. Cuando hablamos de la conciencia de antijuricidad es error sobre la justificación, ¿verdad? Que estamos hablando de un error
quien actúa creyendo que estaba actuando en legítima defensa, realiza un acto pensando que había sido agredido y eso no fue así, ¿verdad? Y en el otro, la exigibilidad de otra conducta, excluyentes de la exigibilidad, que son las causas de inculpabilidad: miedo grave o temor infundado, error de prohibición, estado de necesidad exculpante. Es decir, aquí analizamos las causas de inculpabilidad, lo que necesitamos. Bien, así, a grosso modo, pasémoslos para que lo miremos en forma más amplia. Let's see the next one, please. Bueno, esquematizado esto, que fue Hans Wells el que lo desarrolló en 1970. Claro, no solo él, obviamente, ¿verdad? Incluso él se fue un rebelde sin causa porque incluso su maestro era alguien que también con ciertos cambios había manejado también la teoría causalista. Y viene él, siendo su alumno, eh, traiciona a su mentor, por decirlo a él, y saca una teoría tan finalista que también vota todo lo que había en un momento determinado la causalista, ¿verdad? Vota precisamente a Binder porque había sido alumno de Binder. Entonces viene y lo vota. Cuando hablamos de la conducta objetiva valorativa, tenemos que decir finalidad, que la conducta debe ser finalista. Es que la persona debe actuar con la finalidad de producir ese resultado. En cuenta. Entonces tenemos un conexo causal que tiene que ser adecuado, o sea, la relación de causalidad y finalidad. Entonces aquí obviamente tenemos que establecer que el que es causa de la causa del mal causado, siempre y cuando sea la más adecuada o idónea para realizarlo, o la sine qua non, que también ya empieza a surgir, la condición esencial, ¿verdad?, que debe de realizarse. Pero aquí hay que actuar no causalmente con un causalismo, sino con una finalidad. Las personas actuamos con finalidades. ¿Por qué? Porque ustedes al estudiar derecho tienen una finalidad, no simplemente están aquí al azar. ¿Ah? O realmente venía por ahí, encontré la facultad de derecho y me metí a esta, ¿va?, sin saber a qué me estaba metiendo, ¿va? No, ustedes ya actúan con una finalidad. Su conducta está manejada por eso. Preparatorios, hablando de litercrímenes, son impunes y los actos de ejecución ya son punibles. Entonces, tenemos precisamente en el tema lo que de alguna manera está regulado en el Código Penal, que ustedes recordarán precisamente, porque no cuesta hacerlo, eh, definitivamente, ¿verdad? Cuesta hacerlo, pero también ya el Código Penal artículo, o leamos el artículo 17 del Código Penal, por favor. Uy, Sí, Artículo artículo 17. 17, Conspiración y proposición. proposición. Ah, Hay conspiración, no, espera. Artículo 17, conspiración y ah, proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra o a otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. o sea que esos son de alguna manera, caben dentro de lo que nosotros conocíamos los actos preparatorios, que los actos preparatorios eran impunes, ¿verdad? Que estaba en primer lugar la ideación, la deliberación y la, ¿cómo se llama? La conspiración, ¿verdad? Que ahí eran internos, o sea, todavía no se había, pero hay delitos específicos que hagan la conspiración para hacer esto, la provocación también, ya en algunos delitos
lo dice acertadamente y claramente. Por lo tanto, en ese caso, ese es el delito, ¿verdad? La instigación a delinquir o la proposición para eh, cometer traición, por ejemplo, ¿verdad? La inducción a estas cosas, la inducción al suicidio también de alguna manera, ¿verdad? Que también está sancionada. Esos casos expresamente, ¿verdad? Entonces, esto, como le digo, normalmente son impunes, porque no se ha empezado con la parte externa, ¿verdad? Del iter crímenes, o sea, cuando ya se empieza con los actos de ejecución. Y que obviamente ahí puede haber otros resultados, un desistimiento o puede haber únicamente tentativa, ¿verdad? En esos casos. Entonces, actos de ejecución punibles. Pues bueno, el fin. Eso es lo que precisamente se busca, la finalidad. Como les digo, nosotros todo lo hacemos con una finalidad o un propósito, ¿verdad? Si ustedes pasan holgado o pasan a algún bar o algo así, ya va con una finalidad, de echarme una fría o un par de tragos o algo así, uno siempre actúa con finalidad, no actúa al azar ni por casualidad, mucho menos por instinto. Esos son los animales irracionales, ¿verdad? Actúan en ese caso. Entonces nosotros no actuamos así. Ay, no sé, yo no sé cómo terminé ahí en el bar y cómo terminé con una chela aquí en la mano, ¿va? Y ahí la llevo a la mitad. No, eso no lo hace uno, pues. Usted ya sabe por qué lo está haciendo, ¿verdad? Ah, bueno, eso es en cuanto a la conducta, la tipicidad. Entonces, aquí tenemos los elementos objetivos. Seguimos hablando de la tipicidad con elementos objetivos. Esto se comprueban científico naturalmente. Esos elementos objetivos ya están. Pero también tenemos que tomar en cuenta los elementos culturales y elementos normativos, o sea, jurídicos del tipo penal. Entonces, ya no solo elementos objetivos, sino hay una especificidad en que hay aspectos o elementos culturales. Obviamente, esos elementos culturales se trasladaron a la conducta humana, ¿verdad? Y obviamente, dentro de los elementos del delito, cuando hagamos el análisis, vamos a ver precisamente todos esos elementos, ¿verdad? Los normativos, eh, los objetivos o materiales y los elementos normativos del delito va incorporados. Y además, aquí en el finalismo ya empezamos a buscar los tipos subjetivos, ¿verdad? El dolo, conocimiento de las circunstancias de hecho, intención de realizar la conducta, dolo neutro avalorado y la culpa, elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo. Entonces ahí tenemos que ya empezamos aquí a analizar los elementos subjetivos que antes estábamos viendo en la culpabilidad, ¿m? Y que esta era, por norma, los elementos subjetivos subjetivo. Y tanto es así que ya a la culpabilidad, como ya vimos la definición de reprochabilidad, se le totalmente. ¿Mm? Culpabilidad, sinónimo de responsabilidad, que se convirtió en la responsabilidad, y obviamente hablamos de la culpabilidad como un juicio de reproche. ¿Mm? Pero bueno, aquí estos elementos subjetivos específicos es lo que tenemos que analizar en la tipicidad y lo que se le ha trasladado. Me salté directamente la culpabilidad porque la antijuricidad ni voltearla a ver. ¿Para qué? Es lo mismo. ¿Ah? Eso es igual que los dulcitos. ¿A ustedes les gustó aquellos chocolatitos, las redonditos, M&M? Sí, ¿verdad? Seguramente ya se imaginaron cuál era. Y que a veces vienen en algunos helados, les ponen también esos chocolatitos, M&M. Pero también quiere decir otra cosa. La misma izquierda, o lo que se defina con, o que rime con izquierda. Bueno, entonces M&M, ¿verdad? La misma cosa. No hay nada, ningún cambio. Entonces, así es como vemos la tipicidad dentro de una teoría nueva finalista. Y en la culpabilidad, se vuelve también normativo, ya no en elemento subjetivo, nada más normativo, porque de alguna manera aquí en la imputabilidad o inimputabilidad la analizamos aquí en la culpabilidad. Y obviamente, eh, si la persona podía haber actuado de manera distinta o había una causa de inculpabilidad
que pueda justificar precisamente haberle hecho y demostrar que no pudo haber hecho una cosa distinta. No tenía otra forma de comportarme sino hacer precisamente esto que hice. ¿Mm? Entonces ahí tenemos la imputabilidad, conciencia, ¿verdad? La imputabilidad y la conciencia de la antijuricidad. Versus el error sobre la justificación. Entonces aquí es donde lo vemos. ¿Ah? Imputabilidad, conciencia de que sí sé lo que estoy haciendo. De todas maneras, lo hice. Y obviamente, si hay ausencia de excluyente de grave o temor fundado, error de provisión, listado de estados, las causas de inculpabilidad. Es decir, lo que habíamos dicho, ¿qué pasa? Let's see the next. Entonces, como digo, todo lo que tenía antes, todo lo culpa y todo, se lo vaciamos a la culpabilidad para dejarla prácticamente vacía. Pero no se quedó vacía, porque entonces empezaron a crearse ese juicio de reproche. ¿M? La culpabilidad como sinónimo de responsabilidad. Y si uno actuó sabiendo lo que era, sabiendo lo que estaba haciendo, y pudiera haber portado distinto, pero cometió el delito, es porque ya tenía la finalidad de matar. Y eso es lo que él tenía como intención o propósito. ¿Va? Y entonces, cuando miramos eso, a redactarlo como actuar con la finalidad o con el propósito de realizar. No por casualidad ni de una manera causal, sino que lo hacemos de esa manera. Así es como nos comportamos. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo empezó la teoría del delito? Llegamos hasta 1970. Y ahorita ya estamos también con nuevas teorías, pues, eh, para poder avanzar. Y nada más como para visorar lo que vamos a encontrar en la última. La analizamos ya cuando estemos en clase el día martes. Entonces, let's see the next one, please. Aquí son las críticas, ¿verdad? Que siempre hay, deja vacía la culpabilidad, como dice ahí, a nivel de culpabilidad, a nivel de tipicidad, finalidad en la culpa. ¿Ah? En la finalidad, si es culposo, si es hay negligencia, impericia, imprudencia, como dice nuestro código. ¿Mm? Entonces, en eso, con la finalidad, ahí no hay finalidad, le dice. ¿Ah? He de decirles, ¿verdad? Que en los actuales códigos, ya los delitos culposos ya no se les denomina culposos. Si únicamente se conocen en los nuevos códigos en otros países y todo, y la teoría se conocen ahora como delitos imprudentes. Es decir, cuando actúa con imprudencia, negligencia o impericia, como dice el artículo o indica el artículo 12, ¿m? Resulta que cuando uno redefine y cuando uno mira y analiza, realmente todos esos son formas de la imprudencia y que aquí en el derecho penal o en el código penal lo hicieron separado. Entonces, cuando hablamos ya no se hablan de delitos culposos, sino se habla de delitos imprudentes. Y como están también todos los códigos, ya no hay. Así como en algunos han desaparecido el asesinato, sino simplemente se habla de homicidios específicas. Entonces ya no se habla, en unos códigos ya bastante modernos, ya no se habla de asesinato, de esto, ya no se habla. Y en lo que es culposos, solo se habla de delitos imprudentes. Y ahí caben todos los demás, la negligencia, la impericia o la imprudencia. Porque al analizarlo, es imprudencia. Todos esos son imprudentes. El negligente es que no, que le importa un carro, y el que sabe manejar,
no se está fijando en límites para la velocidad, incluso lo anda haciendo bien bolo y toda la cuestión, ¿verdad? Negligentemente, no observa las medidas, pues, imprudentemente porque se excede, pues. Entonces ahí tenemos todo esto, ¿no? Y obviamente, si miramos la, please. Aquí tenemos el sistema funcionalista de Roxin, ¿verdad? Que tenemos precisamente. Entonces aquí ya tenemos otras variantes, aunque ya tenemos esos elementos. Se habla de responsabilidad penal. Ahí empezó a hablarse de la responsabilidad. Aquí es un hecho, precisamente con esta sistema. Miren los cambios, conducta, concepto personal de la acción, tipicidad, tipo objetivo, elementos objetivos y normativos, culturales y jurídicos, tipo subjetivo, todo lo culpa y elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo. Ya la tipicidad se encargó de ese chance. Antiguricidad, sigamos de largo. Responsabilidad penal, ya lo tenemos como el elemento culpabilidad. Y ahí hablamos de imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta, para ser bien claros y específicos en lo que tenemos que ver en la culpabilidad. Y obviamente después, y la necesidad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Agradezco su atención y su paciencia. Yo sé que tal vez más de algunos se durmió por ahí porque estaba, pero miren ya cómo vamos avanzando precisamente en este tema. Entonces, pasen buena tarde y nos estaremos. Tengan un buen viernes. Recuérdense que va a ser día de cuerpo. Aunque como están virtuales no tienen excusa para andar callejeando patojos y patojas, ¿verdad? Entonces, aquí lo dejamos. Pasen buena tarde. Nos vemos. Feliz Feliz tarde, tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde, licenciado.